El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos masivos sobre Irán mientras se celebraban negociaciones diplomáticas. En los primeros días del conflicto murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Más de 1000 personas fallecieron en Irán solo en los primeros días. Misiles iraníes alcanzaron Israel, Bahrein, Kuwait, Qatar y bases militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está prácticamente paralizado. El mundo lleva una semana mirando hacia Oriente Medio con una mezcla de incredulidad y terror. Y mientras tanto, millones de creyentes en todo el mundo están abriendo sus Biblias en un capítulo muy concreto. Ezequiel 38, escrito hace 2600 años, por un profeta hebreo deportado a Babilonia, que describe con una precisión que hace que se te ponga la piel de gallina exactamente lo que estamos viendo en los titulares de hoy. ¿Coincidencia? ¿Profecía cumplida? ¿Señal de algo que está por venir? Hoy, en Cuestión de Fe, lo vamos a mirar de frente, sin sensacionalismo, sin fechas del fin del mundo, con la Biblia abierta y los ojos abiertos al mismo tiempo. Ezequiel fue un sacerdote hebreo deportado a Babilonia en el año 597 a.C., cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Desde el exilio recibió visiones que forman uno de los libros más extraños, más simbólicos y más debatidos de todo el Antiguo Testamento. En el capítulo 38, Ezequiel describe una visión que sitúa en los últimos tiempos, una gran coalición de naciones que se levanta contra Israel restaurado. Y entre los miembros de esa coalición, el texto hebreo original menciona un nombre que en el año 2026 resulta literalmente imposible de ignorar: Persia, Etiopía y Put con ellos. Ezequiel 38, versículo 5. Persia, el nombre bíblico del territorio que hoy ocupa Irán. No es una interpretación forzada, no es un esfuerzo por encajar el texto en los titulares. En el año 2026, Persia se llama Irán, y Ezequiel escribió hace 2600 años que Persia formaría parte de una coalición que atacaría a Israel. La pregunta no es si el texto menciona a Persia, lo hace. La pregunta es ¿qué hacer con eso? El texto describe un ataque masivo contra Israel, y entonces algo extraordinario ocurre. Dios interviene directamente, con terremotos, con fuego, con confusión entre los atacantes. El texto dice que las naciones conocerán al Señor a través de lo que ocurra. 2600 años después de que esto fuera escrito, Irán está atacando a Israel con misiles. Israel y Estados Unidos están bombardeando Irán. El Golfo Pérsico está en llamas, y el mundo está al borde de algo que nadie sabe exactamente cómo va a terminar. Hay algo que a menudo se olvida cuando hablamos de Persia en la Biblia. Persia no siempre es el enemigo. Ciro el Grande, rey de Persia en el siglo VI a.C., fue el que permitió a los judíos regresar del exilio babilónico y reconstruir el templo de Jerusalén. Isaías lo llama el ungido del Señor, el único rey extranjero en toda la Biblia al que se le da ese título. La relación entre Persia e Israel en las Escrituras es compleja, no es simple, y eso debería hacernos más cuidadosos, no menos, a la hora de interpretar lo que estamos viendo. Lo que sí es innegable es esto. En el año 2026, Irán, el heredero geográfico y cultural de Persia, está en guerra directa con Israel por primera vez en escala total, y eso no había ocurrido nunca antes en la historia moderna. Estudiosos bíblicos serios llevan décadas advirtiendo que Ezequiel 38 no debe leerse como un calendario de eventos geopolíticos. Las profecías bíblicas no son noticieros del futuro, son textos teológicos que apuntan a verdades más profundas que la política internacional. Y al mismo tiempo, esos mismos estudiosos reconocen que la concentración de elementos en este capítulo resulta extraordinariamente difícil de ignorar en el contexto de lo que está ocurriendo esta semana. No podemos afirmar con certeza que Ezequiel 38 esté hablando de los eventos de 2026, pero sí podemos afirmar que el patrón que describe nunca había tenido una correspondencia geopolítica tan directa como la que tiene ahora mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los discípulos le hacen a Jesús una pregunta directa: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde algo que lleva 2000 años siendo citado en momentos exactamente como este. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay dos partes en esta frase que merecen atención igual. La primera es el pánico apocalíptico, la búsqueda desesperada de señales, la certeza de que esto es definitivamente el fin. Esa reacción paraliza, no ayuda a nadie, y no es lo que la Biblia nos pide.
La segunda es la indiferencia, desconectarse, decir, esto es política, no tiene nada que ver con mi fe. Esa reacción es también una forma de miedo. Hay una tercera opción, la que propone la Biblia. Mirar. Reconocer que el mundo es frágil, que la historia avanza hacia algo, que Dios está en el final de esa historia, y vivir hoy con la claridad que da saber que no hay poder en el mundo que pueda interrumpir lo que Dios ha prometido. Irán e Israel están en guerra. Estados Unidos está bombardeando Teherán. El Golfo Pérsico está al borde del colapso y Ezequiel 38 menciona a Persia como parte de una coalición que atacará a Israel en los últimos tiempos. ¿Es esto el cumplimiento de esa profecía? No lo sabemos. Debería hacernos prestar más atención a la Biblia, a nuestra fe, a lo que creemos sobre el futuro y sobre Dios, sin ninguna duda. Porque si la historia tiene un autor y la Biblia dice que lo tiene, entonces lo que está ocurriendo esta semana en Oriente Medio no es caos, es un capítulo, y los capítulos siempre llevan a algo. Gracias por acompañarme hoy en Cuestión de Fe. Si este video te ha hecho pensar, compártelo. Puede que alguien en tu vida esté mirando las noticias con miedo esta semana y necesite una perspectiva diferente. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Porque en semanas como esta vale la pena tener un lugar donde las noticias se lean con la Biblia al lado.